Dale, vamos contando un Arrancamos. poquitito. Los Dale. presentamos, presentás, Eh, Héctor. sí, bueno, estábamos conversando con unos Mm, viejos amigos de Buenos Aires, Diego Aceto y Cata Starik. En realidad, nosotros tenemos un vínculo muy fluido con la gente del taller Forma y Proyecto, con la gente de la UBA, con la gente de Poiesis, con el núcleo de Doberti, de los cuales ellos son parte, forman parte de todo eso. O sea que venimos con un pensamiento sobre la arquitectura bastante, que tiene muchos puntos en común, como veía en esta charla previa de calentamiento, y nos parecía que estaba muy bueno aprovechar la oportunidad para que nos cuenten qué es lo que están haciendo y qué es la tarea, el entretejido de tareas que tenemos los arquitectos entre manos y que nos podemos manejar, no en esta idea del multiempleo, sino en la idea en la multiidea, en tratar de utilizar nuestra profesión como un crisol de ideas de distintos tipos que concentran dentro de la profesión. Y me parece que eso es un poco lo que pretendemos de estas charlas, y creo que este grupo va a dar luz sobre eso, ¿no? No voy a adentrar en los currículums porque están colgados en la página, me parece que además después que los cuenten, que ustedes nos cuenten lo que están haciendo, es la mejor carta de presentación que tienen, Tal ¿no? cual. Así que los dejo con Diego Aceto y Cata Starik. sí. ¿Ah? Bueno, Hola. muchísimas gracias. Primero, les agradecemos la invitación y la verdad que bueno, nos halaga. Y bueno, la idea era compartir un poco nuestras obsesiones, inquietudes, aquello que nos hace reflexionar acerca de cuál es nuestro posicionamiento frente a la arquitectura y nuestro día a día. Un poco voy a tratar de compartir, si me permite ahí Luis. Dale. Eh, Yo en no sé si se silencio ve por las dudas. bien. Ahí avísenme a ver si se ve bien, Pero perfecto. si está todo Perfecto. correcto. Voy a hacer la pasada. Bueno, nosotros en particular habíamos preparado esta primera introducción y después, bueno, la idea era abrirlo a un conversatorio. Pero bueno, esta como primera presentación era un poco para que conozcan bueno, nuestra tarea profesional, pero queríamos vincularla a esta interrelación constante que hablaba un poco Héctor con aquellos campos que son continuamente revinculados y que tienen que ver con el campo de la investigación y de la docencia o de la formación, que a nosotros nos gusta siempre poder explicar nuestro trabajo desde ahí. Nosotros pertenecemos a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UBA. Estamos en el taller de Javier Fernández Castro, que es el taller de Forma y Proyecto, como contó Héctor, y estamos en el nivel de Arquitectura 2, que es el segundo nivel de los 5 que tiene la carrera de arquitectura. Es el primer nivel de abordaje a la complejidad. En ese nivel nosotros intentamos encarar este abordaje de una manera sistemática, en donde nosotros entendemos que hay un compromiso con la territorialidad y con la justicia espacial, y entonces nos proponemos siempre hacer una serie de lecturas propositivas del territorio. Yo acá le voy a pasar un par de trabajos, que no me voy a detener en los trabajos, sino más bien que voy a conceptualizar un poco algunas de las tareas, y por ahí Cata va a contar un poco más lo que estamos haciendo este año, pero bueno, les queríamos contar que nosotros dividimos también la cursada en 2 cuatrimestres, que en una trabajamos la parte de equipamiento y que en el otro trabajamos la parte de vivienda, y que muchas veces trabajamos con esta posibilidad de edificios o de elementos híbridos que a veces nos toman todo el año, en donde pensamos en un edificio que tenga la capacidad de absorber el equipamiento y la vivienda, el multiprograma, y donde pensamos que el alumno tiene que poder ser capaz de elegir exactamente el territorio donde va a operar. Entonces no damos un terreno específico, un lugar fijo, sino que
va a partir de estas lecturas propositivas acercándose a esta idea de terreno, de territorio donde operar. Esto también pasa con el programa, no damos un programa determinado, sino que hacemos alusión a una idea de programa y después vamos determinando de a poco y cada uno con ciertos acercamientos a terminar de concretar un programa específico con ideas propias de un relato que tiene que ir construyendo durante el cuatrimestre o durante todo el año en algunos de los casos. Estos son algunos ejemplos de Arquitectura 2 de los años 2017 y 2018. Y ahora Cata les va a explicar un poquitito cuál es la estrategia que estamos utilizando para el curso del año 2020, que es un curso virtual, por bueno, estas cuestiones que ustedes, por las que ustedes también están pasando, lamentablemente, y que bueno, es una buena experiencia. Estamos trabajando, ya que Javier bueno, tiene esta posibilidad de estar trabajando desde el Estado. Bueno, nosotros tomamos uno de esos barrios, que es el barrio El Garrote, en el Tigre, que está lindante al río Luján, y que nos pareció una oportunidad para poder trabajar algunas estrategias sobre, tanto sea el barrio popular, como sobre un plan federal inconcluso y sobre el albardón del río y el territorio, ¿no? Cata, si vos le querés comentar eso, yo te hago una pasadita. Creo que una de las cuestiones más importantes a destacar y también les está pasando a nivel global, ¿no? Que se suma la complejidad de la virtualidad y bueno, es un aprendizaje tanto para el estudiante como para los docentes, para nosotros en este caso, de poder abordar un programa en tiempos un poco más cortos, más reducidos. Nosotros, como pasó Diego en la diapositiva anterior, primero tuvimos una instancia de encuentro con los demás niveles del taller, donde a través de unos seminarios, unos encuentros virtuales, se pudieron empezar a trabajar algunas cuestiones intuitivas, sensitivas, desde también la perspectiva de la domesticidad, de estar trabajando, estudiando, viviendo y haciendo todas las actividades en nuestras casas, digamos, de acuerdo al contexto en el que vivimos. Entonces, primero fue una etapa bastante interesante y después pasamos a el programa propiamente dicho de la cursada, que bueno, este año se invirtió y empezamos con los conjuntos de vivienda, así que por eso es como la doble complejidad, ¿no? La complejidad de los conjuntos de vivienda y la complejidad de la cursada online. Y bueno, a partir de lo que comentaba Diego, de la ubicación del territorio, que fue en la Villa El Garrote, que está dentro del municipio de Tigre, en la provincia de Buenos Aires, elaboramos también en conjunto con los estudiantes 3 estrategias de relación con el suelo, que tienen que ver con el completamiento del plan de sueños compartidos que no está terminado. Otra estrategia es de infiltración en el territorio a partir de una serie de acupuntura urbana, como es el caso del ejemplo que estamos viendo en pantalla, y después también una estrategia de relación con el suelo que combine, ¿no? El albardón, que sería este intermedio entre el territorio y el río, como lo que estamos viendo en este ejemplo. Entonces, los estudiantes tenían la premisa de que tenían que hacer conjuntos de vivienda, eligiendo también a los posibles habitantes, a los posibles grupos sociales que habitarían ese lugar, y también relacionarlo a un lugar productivo, un sector productivo. Entonces, bueno, a partir también de una lectura del territorio, se fue elaborando un programa de necesidades particular, ¿no?, de cada estudiante, y bueno, se vio plasmado en estos proyectos. Y también, bueno, a medida que vamos avanzando en la cursada, vemos cuestiones de búsquedas materiales que se puedan también relacionar a las cuestiones más a las búsquedas proyectuales, ¿no? Entonces, en ese sentido también lo relacionamos mucho al campo profesional propiamente dicho, ¿no?, nuestro, y también con la búsqueda de generar en el taller un equipo de trabajo, o sea, que
cada proyecto no es individual del estudiante, sino que es una construcción colectiva también de todo el grupo, ¿no? Como entre las opiniones también de los compañeros y nuestras opiniones, y así se van generando los proyectos. Bueno, y eso nos lleva a relacionarlo a su vez con el campo específico de la investigación, investigación proyectual, que bueno, está muy relacionado al Centro Poiesis, que bueno, está dirigido por Jorge Sarquís, y después también al Instituto de la Espacialidad Humana, que está dirigido por Javier Fernández Castro, que bueno, como ya los conocen a los dos, así que no voy a introducir a ninguno de los dos. Y bueno, a través de eso, Diego nos va a contar un poco de la pasantía de interfaces proyectuales, que bueno, empezó como un proyecto de tesis, de maestría, y fue creciendo a tal forma que hoy en día es una pasantía de investigación con estudiantes de grado. Bueno, un poco para comentarles de qué se trata. Esto comenzó con, como decía Cata, con un proyecto de maestría, pero que empezó a tornarse con mucho más contextualización en el territorio, vinculado también a algunos actores y agentes que están en el lugar. Este territorio en el que estamos trabajando, que tiene que ver en el lugar en el que estaba ubicado el ex albergue Guarne, que fue implosionado en los años 90, ha quedado un territorio fragmentario, donde hay unos deslindes de ciudad muy grandes, en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Es un territorio con una de oportunidad inmobiliaria, y nosotros desde la universidad lo que queremos es intentar entender que hay que tomar responsabilidad hacia estos lugares, y que no se pueden dejar a la libre opción del mercado, sino que deberíamos nosotros como universidad tomar cartas en estas decisiones que terminan como incidiendo en el modelo de ciudad que queremos. Entonces, un poco la idea de esto es entender cuáles son estas herramientas para operar en estos territorios. Son territorios muy grandes y de una magnitud de 6 o 7 hectáreas, pero que tienen en realidad una fragmentación mucho más grande. Entonces, decidimos generar nuevas herramientas a partir de posicionarnos en la epistemología de Jorge, que es una epistemología de arquitectura. Nosotros empezamos a entender que había algún faltante de estrategias o de posibles categorías para poder intervenir en lo que es la ciudad. Entonces empezamos a generar lecturas propositivas de la ciudad, basados en algunas lecturas que ya había hecho Javier para la Villa 31, y conociendo estas categorías que son inherentes a la ciudad, empezar a descubrir algunas acciones posibles o estrategias posibles de utilización del territorio, de fragmentación del territorio. Entonces aparece esta idea de posicionarnos en lo que sería la epistemología de Jorge, que es la que ven acá arriba, en donde aparecen las dimensiones, las componentes, los fines, y nosotros claramente nos posicionamos en lo que son los componentes, que son netamente proyectuales y que tienen que ver con estas categorías de firmitas, utilitas, venustas, que nosotros hoy las llamamos configuración, organizativo y significativo, que son como nosotros creemos que debería llamarse, y sobre eso creemos que hay para la ciudad nuevos condicionantes que tienen que ver con los soportes, con las matrices físicas y con la matriz histórica y cultural, y bueno, a partir de ahí empezamos a generar lecturas y apropiaciones del territorio que reconozcan estas interfaces operativas en el territorio. Bueno, y a partir de eso empezamos como a generar estrategias, y esas estrategias determinan tácticas en el territorio. Eso está ligado a un pensamiento de ciudad, y bueno, acá vamos a mostrar una serie de concursos que se ligan con esta idea o este posicionamiento frente a la ciudad, y que es la idea de pensar en el acceso a la ciudad o en el acceso entendido como
no como accesibilidad, sino como derecho a la ciudad, y entendiendo que estos lugares, estos parques a nivel metropolitano, que tienen su multiprograma y que tienen su multireferencialidad o su multiescalaridad, intentan como contener al territorio. Entonces, bueno, esta es una presentación de un concurso en el que sacamos el segundo lugar, con otra gente conocida también del taller, que era sobre las ex playas ferroviarias de Liniers, que venían del plan Procrear. Nosotros posicionamos toda la vivienda generando un nuevo par vial y liberando el parque. Este mismo posicionamiento es el que tenemos frente a las interfaces proyectuales que venimos desarrollando. Bueno, este es prácticamente el proyecto, que en realidad no voy a posicionarme o a contar el proyecto, sino que en realidad lo que quiero contar es que el mismo posicionamiento es el que tenemos también en este otro concurso, que es el que ustedes lo pueden ver, están publicados. Es el concurso también Procrear para las ex playas ferroviarias de Caballito, en el que también sacamos una mención, y que tiene el mismo espíritu o la misma búsqueda de concentrar la vivienda, generar la misma vivienda que había sido parte del programa. O sea, el programa lo que te proponía era generar tejido urbano, disponiendo de ese lugar de parque que nosotros consideramos que era una gran pérdida, entendiendo, y voy a hacer algo que no debería hacer, pero que era volver acá, que era una oportunidad para poder salvar los pocos espacios verdes que quedan hoy disponibles en la ciudad de Buenos Aires, como se ven en estas lecturas que habíamos hecho en un principio. Entonces, un poco la idea es decir que esto que estamos investigando en realidad también lo estamos proponiendo en los concursos y también es parte de nuestra búsqueda profesional y de nuestra búsqueda como docentes y como investigadores. Entonces, bueno, un poco contar esto y acá pasamos a un último concurso que es muy reciente y que tiene que ver con el tema de la emergencia, en el que también fuimos seleccionados y que tiene algunas características más materiales, que entonces la idea era también contarlo por esta cuestión de ya más de experimentación material, que bueno, ahora lo va a contar un poco Cata, el contexto en el cual se fue pensando este concurso y la decisión de no solamente que pertenezcan a la emergencia, sino que haya una propuesta superadora de esta condición primaria, ¿no? Sí, este concurso, bueno, fue de este año, en plena pandemia. Fue un concurso impulsado por el Ministerio de Hábitat y Vivienda, en el cual se dividió en 4 regiones nuestro territorio, y bueno, se elaboraron varias propuestas para cada región. Entonces, bueno, hubo muchos estudios y también, en realidad, no era solo de estudios, sino que de arquitectura, sino que también estudiantes. Entonces hubo muchísimos ganadores, y bueno, nosotros sacamos la primera mención. Nos centramos en la región pampeana, que es, para ponerlo más o menos en contexto, la región de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba. Bueno, nosotros elaboramos un nuevo sistema, por decirlo de alguna manera. El concurso se trataba de repensar y proponer vivienda que tenga una matriz sostenible, y que resuelva situaciones de emergencia, como por ejemplo una situación de emergencia sanitaria. Entonces, cuando empezamos a pensar en la palabra emergencia, nos disparaba que teníamos que reflexionar y discutir acerca de algunos problemas estructurales de nuestra sociedad, que son los que generan distintas inequidades, y bueno, en nuestro caso particular, como profesionales de la arquitectura podemos dar un aporte o contribuir a una respuesta, digamos, en el corto y mediano plazo, ¿no? Entonces, bueno, como la premisa era generar algo amigable con el medio ambiente, nosotros tomamos, ¿no? como hipótesis
realizar una serie de paneles que estén reciclados con resinas de poliéster y también desechos de poliuretano, que son justamente residuos postindustriales, inclusive algunos son postconsumo también, doméstico, generarle un tratamiento a través de, ¿no?, armar como un molde de ese panel, que no solo es panel de pared, sino también panel de entrepiso, panel de piso, panel de techo, cubiertas, y bueno, generar una serie de prototipos que puedan repetirse y generar también tanto paneles de muro como paneles de buche, como ven en las imágenes, y que a su vez puedan no solo satisfacer las necesidades de la región pampeana, sino que también poder adaptarlos a las distintas regiones del país, ¿no? ¿Por qué el plástico? Bueno, el plástico, obviamente, y estas resinas que comentaba, son elementos que demoran un montón de tiempo en degradarse, y bueno, también nos parecía una posibilidad material para poder experimentar, y además, bueno, tienen eficiencia acústica, térmica, y bueno, a partir de esa búsqueda, nosotros también después les vamos a contar cómo se relaciona con algo que estamos probando efectivamente como material, y bueno, la relación era cómo a partir de un concurso también podemos generar pensamiento de cara a la innovación tecnológica y la innovación material que pueda también adaptarse a este tipo de necesidades que inclusive de acá al día de mañana el Estado, o también a través de cooperativas o a través de inclusive actores privados, puedan desarrollar productos de estas características y que se puedan esparcir, digamos, en el territorio. Si pasás, Diego, nosotros Sí. estuvimos... De hecho, nosotros esto ya estamos conversando con algunas entidades privadas que quieren desarrollarlo porque, bueno, son justamente gente que produce resinas y que todo el residuo de esa resina puede llegar a produce resina de un primer grado y el residuo de esa resina puede llegar a producir estos paneles. Dentro de estos paneles lo que hay es también poliuretano proyectado. Ese poliuretano también es de reciclado, con lo cual la idea era producir la mayor eficiencia a partir de productos de desecho, ¿no? Sí, Una de las propuestas era conformar un tejido y ahora calculo que en eso iba sí. Cata a comentarles. Claro, como les decíamos que estábamos haciendo estos ensayos en la región pampeana, elegimos dos lugares para poder mostrar cómo se podría disponer este producto, y uno de ellos es en un tejido como lo es de Villa Lugano, que queda en Capital Federal, que es el que está a la izquierda, y cómo también se podría distribuir en un territorio más virgen, por decirlo de alguna manera, cómo se podría organizar una nueva urbanización con estos elementos, que fue en el caso del municipio de Malvinas Argentinas, que queda en la provincia de Buenos Aires. El caso de Villa Lugano, como ven, es un territorio denso, mucha vivienda autoconstruida, y también inclusive es un barrio donde se están generando algunos procesos de reurbanización, entonces nos parecía también interesante poder insertarlo ahí porque podría ser una opción más dentro de todos los instrumentos urbanísticos que se están generando para ese territorio, ¿no? Y después, bueno, Malvinas es un territorio que, bueno, desde la cátedra de Fernández Castro se estuvo trabajando, por ejemplo, el año pasado, y es un territorio que hoy por hoy no está tan densificado, entonces es un municipio que el día de mañana, y por las características que tiene, podría ser mucho más poblado de lo que es hoy, ¿no? Pasamos. Sí. De hecho, esto, como para hacer un cierrecito, estamos trabajando con cooperativas de Lugano, sobre todo de la Villa 20, para ver de desarrollar tanto este sistema como otros sistemas que después Cata les va a contar a continuación. Respecto al tema de profesión, bueno, nosotros somos un estudio de arquitectura que
arrancamos allá por el 2000 en plena gran depresión, por llamarlo de alguna manera, donde para nosotros era el que se vayan todos y el término del 1 a 1 y un montón de cuestiones que hacían a la desesperanza, por decirlo de alguna manera, y eso hizo del espíritu del estudio un espíritu siempre activo, tratando de no esperar a que alguien venga a proponernos hacer algo, como era el rol siempre del arquitecto, de esperar a que venga el comitente, sino el de salir a buscar nuestro propio encargo, ¿no? Entonces, acá vamos a contar algunas operaciones o algunos proyectos que son posteriores a esos primeros pasos, pero que son claramente resultados de esas búsquedas iniciales. Acá este es el primer proyecto, que bueno, es sobre la calle Zamudio, es donde se encuentra ahora nuestro estudio, en la planta baja. Este proyecto, en realidad, casi como que es el proyecto que arrancó con esta búsqueda material de unos bloques prefabricados in situ. Nosotros teníamos como objetivo ver cómo era la envolvente que se podía producir, entendiendo que, bueno, esto tiene que estar dentro de una lógica de mercado, en el sentido de poder aprovechar la mayor posibilidad constructiva, ¿no? La mayor constructibilidad, pero entendiendo que a partir de eso hacer algunas operaciones de horadaciones, de gradientes de usos, y que nos permitieran generar filtraciones o tamizados de estas expansiones de las unidades. Entonces aparecen como un mayor aprovechamiento del uso de suelo en los niveles inferiores, donde tenemos unidades de un solo nivel, y que en los niveles superiores aparecen las unidades dúplex, o aparecen unidades dúplex que se van trabando y que se van como articulando para generar estas gradaciones. Y te aparecen algunas situaciones de espacios intermedios en donde la propuesta siempre es, bueno, esas plantas están mucho más crecidas ahora, pero en donde aparecen estas situaciones medias intermedias de los pasillos de vinculación con las distintas unidades. Y aparecen estas búsquedas de tamices a partir de bloques, materiales construidos in situ con moldes, que son estos moldes en chapa que luego fuimos perfeccionando y que aparecen acá como muy terminados, pero que empezamos a dar una serie de vueltas hasta que le encontramos la manera de desmoldarlos, de que se puedan empezar a prefabricar con cierta seriación y con una estandarización de este producto. Estos bloques, en realidad es un solo bloque, que está dispuesto de múltiples formas, y que eso es lo que produce esta variación, y que de acuerdo a la ubicación van mutando las posibilidades de ubicación en el proyecto. Voy a tratar de pasar, porque son varios los proyectos, voy a tratar de pasarlos rápido y tratar de ser lo más sintético que pueda. Siguiendo un poco esta lógica de mayor constructibilidad y tratando de respetar algunas condiciones del barrio, teniendo en cuenta que este es un lote muy chico de 10 por 16, y que eso es un poco lo que cruza casi a todo el estudio, esto de ver cómo metemos viviendas en terrenos, esto que contaba hace un ratito, de terrenos que están por fuera de la lógica de mercado, los terrenos de esquina, los terrenos que están en los bordes de la ciudad. La idea era resolver la mayor constructibilidad, pero intentando generar estas horadaciones y esta multiplicidad de unidades, en donde tenemos unidades de estudios profesionales en los niveles inferiores, unidades
de 1 y de 2 ambientes en el primer piso, y unidades de 3 ambientes ampliables en los niveles superiores. Esto, cruzado un poco por la monomaterialidad, con el tema del hormigón visto, y estos bloques, que también vuelve a ser un solo bloque, con una densidad distinta de relación de llenos y de vacíos, pero que empieza a tamizar lo que son los patios, lo que son las terrazas, los balcones, y que en realidad empiezan cada vez a tener menor ocupación de planta en los distintos niveles, como se pueden observar en esta axonometría que estamos mostrando acá a la derecha. Acá un poco contando esta cuestión otra vez de la horadación en el ingreso, y el uso mínimo de la expresión de los materiales, o sea, tratando de usar pocos materiales y llevar al extremo esta síntesis material, ¿no? Eso es un poco el ingreso, y esta es otra vez la búsqueda de esta experimentación material con estos bloques, que en realidad acá lo que teníamos que hacer, porque tienen 2 caras los bloques, era desarmar todo el bloque para poder desmoldar. Acá hay otro proyecto, este es en la calle Gutenberg, 2787, esto es en el barrio de agronomía, y esto tenía como condicionante el tema de las vías y de generar una especie de filtro visual y sonoro. Esto, bueno, hoy tiene una serie de plantas y de vegetaciones ahí por delante de esta pantalla. Entonces la búsqueda iba por el hecho de filtrar esta relación con la vía, con el tren, con el exterior, y generar un ambiente más introspectivo. Y también acá hay una especie de búsqueda por la optimización, a nivel de que casi no tiene comunes, o sea, hay como común una sola escalera que vincula a las 4 unidades en dúplex, que se van trabando y van subiendo una escalera de un departamento por sobre la escalera del otro, y entonces eso nos permitió como cierto encastre entre las unidades, pero que la idea era maximizar y optimizar, respetando estas condiciones de permeabilidad y de uso de estos espacios intermedios, que creemos que son los que caracterizan a algunas de nuestras obras. Entonces aparecen estas mallas o estas tramas que se repiten en el frente, en el contrafrente, en las cubiertas, y que generan estas espacialidades intermedias. Esta es una terraza de un departamento en dúplex que tiene la parte inferior, ahora esto está obviamente que un poco distinto, y que tiene como el puentecito del balcón del dormitorio en la parte superior, pero que genera esta doble altura que le filtra luz, inclusive a la unidad que está en la planta baja. Acá se puede ver a la derecha cómo hay una sola escalera de ingreso para las 4 unidades, y las escaleras se van como, por decirlo de alguna manera, enroscando la escalera de un departamento por sobre el otro, y eso te permite no tener que entrar al dormitorio del dúplex y poder ir a tu terraza sin tener que pasar por tu propio dormitorio, ¿no? Sino que se genera todo a través de una búsqueda distinta. Bueno, y esta es un poco la intención o la búsqueda desde el interior de los departamentos, ¿no? Acá también hay un único bloque que tiene 2 caras, o sea, tiene de un lado más profundidad y del otro lado menos profundidad, pero es un mismo bloque que se puede poner de 8 maneras distintas, entonces da múltiples sensaciones. Bueno, pensé que había otra imagen más de esto, pero bueno, la idea era contarles que en este caso el molde del bloque se hizo de una manera distinta, se hizo con un molde de resina, a diferencia de los otros que eran un molde de chapa. Ese molde de resina nos dio la particularidad de tener
mejores filos de terminación en lo que son los bloques de hormigón visto, y nos permitió dejar el hormigón prácticamente crudo, sin ningún tipo de maquillaje, sin ningún tipo de intervención, y prácticamente no hay ningún tipo de pegamento entre los bloques. O sea, hay cada 2 bloques una hilvanación de estos bloques con un hierro vertical que termina vinculando, no sé si se logra ver el mouse mío, pero bueno, por acá, cada 2 bloques, aparece una hilvanación de esta malla. Entonces eso nos permite arriostrar este sistema con una viga por debajo y una viga por arriba, que le da como estructura a estas mallas, ¿no? Bueno, acá aparece un proyecto bastante particular por la escala para lo que es el estudio. Ahora estamos, bueno, desarrollando otros proyectos de esta escala, pero claramente acá había una búsqueda por una densidad más grande. Este proyecto en realidad tiene la particularidad de que el lote es un lote triangular y con una densidad constructiva muy, muy grande, o sea, el factor de ocupación del terreno era grande, y la complejidad estaba dada por cómo uno resolvía que todos los departamentos pudieran dar al frente con una masa constructiva bastante interesante. Entonces, lo que resolvimos es que los 30 y pico de departamentos dieran en sus ámbitos sociales, es decir, en sus estares, mínimamente dieran hacia el frente, ¿no? Y en algunos casos también los departamentos, como son monoambientes o dos ambientes, también los dormitorios. Pero en el caso de algunos departamentos que son más grandes, los dormitorios dan hacia el contrafrente. Eso en realidad surgió de un análisis de cómo deberían ser esas unidades, que también se empiezan a encastrar. Entonces empieza a haber en los distintos pisos pasillos que están hacia adentro de lo que sería la masa del edificio y hacia afuera de la masa del edificio. Entonces hay pasillos que están en el interior y otros pasillos que dan hacia el exterior. Esto, por ejemplo, en este nivel es un pasillo del segundo nivel, y estos son dormitorios y baños de los departamentos del segundo piso que bajan en dúplex, y hay otros que suben en dúplex hacia el otro nivel. Entonces empieza a ser de una complejidad el edificio bastante interesante. Acá lo que ven a la derecha es el sistema circulatorio, lo que está en rojo. Entonces ven que hay algunos niveles. Igualmente todos los pasillos tienen luz porque en algunos lugares hay unas entradas de luz que son estas, que permiten, que esa es una obsesión un poco del estudio, filtrar luz a los pasillos o a los espacios intermedios. Entonces van viendo como algunos departamentos bajan, otros departamentos suben, otros son en dúplex hacia el frente, otros vuelven a bajar o a subir. Esto un poco lo estudiamos de la unidad de habitación de Marsella, del Narconfin, y empezamos a darle vuelta y empezamos a encontrar que había una solución para esta imposibilidad que habíamos encontrado primero de cómo resolvíamos el edificio de una manera particular, en el cual podríamos hacer que todos los departamentos dieran hacia ese frente, que era un frente de 27 metros. Y bueno, después hay una búsqueda particular por estos ladrillones que llaman un poco la atención y que tienen que ver con una búsqueda material que hicimos junto al grupo Bondi, que es un grupo de diseñadores industriales que ya estuvieron trabajando en equipamiento urbano con este tema de hormigón, con un encofrado entelado, y que bueno, estuvimos probando ciertas materializaciones y búsquedas si bien estos son cada uno un ladrillo, en realidad forman parte de un gran panel, y cada panel tenía una ubicación determinada en el conjunto del edificio. Cualquier cosa, si hay algo que quieren que vuelva o que repita o que algo no se entendió, les pido
que me corten, por favor. En este caso es y ahí como que terminamos una serie de propuestas con este sistemita de bloques generados de forma media artesanal, in situ, de hormigón. Y pasamos a una serie de edificios que en realidad hay quizá una búsqueda más por ciertas cuestiones espaciales desde los espacios intermedios y la búsqueda de encontrar permeabilidad en estos espacios intermedios, ¿no? Este en particular es un edificio en Melián al 3600 y que es un edificio de 866 por 26 en donde las unidades se van retranqueando, son unidades múltiples, hay un multiprograma, o sea, unidades apto profesional, unidades de 3 ambientes, unidades dúplex. No voy a entrar mucho en eso, pero bueno, para contarles que en general no hacemos una sola tipología de unidades, sino que hay múltiples unidades. En este caso el edificio es en la esquina de Pico y Donado. Este edificio tiene la particularidad de estar en uno de los nodos más importantes de la ciudad de Buenos Aires, pero que también es un nodo periférico, entonces es como una trama de alta velocidad y donde nosotros pensábamos que era interesante indagar en esta cuestión de la caja horadada, ya no entendida desde una serie de elementos que armaron una trama, sino de una serie de llenos y de vacíos, otra vez en un lote muy chico de 7 por 14, en donde hay una planta baja con algunas cocheras y unos departamentos en dúplex que se empiezan a trabar, y unos departamentos monoambientes y 2 ambientes que tienen como una serie de andariveles que van armando estas especies de cajas que van tapando el frente. Estos andariveles en realidad contienen o los placares o las cocinas, y después aparecen otros andariveles que tienen que ver con, acá aparecen las cocinas o los balcones o los placares en el andarivel exterior, otro andarivel que es el andarivel del uso, esta U de uso, y otros núcleos de servicio y núcleos de pasillos, caja de escalera, ascensor, ¿no? Que empiezan como a resolver muy esquemáticamente y muy sistemáticamente esta pequeña esquina en el barrio de Saavedra. Entonces dan estas cuestiones de horadaciones dentro de los departamentos que empiezan como a volver a generar vacíos dentro de la envolvente. Estamos hablando de que en todos estos casos tenemos constructibilidad máxima, pero con permeabilidad interior. O sea, se repiten muchas veces estos dúplex o estas envolventes máximas con espacios en doble altura o espacios que después pueda llegar el usuario a generar mayor ocupación de la unidad habitativa. Y aparecen estas situaciones intermedias de escala del edificio. Bueno, acá también aparece otra vez estas unidades que empiezan a escalonarse a medida que se va tomando la altura máxima y que empiezan a generar estos retranques. En este caso, hay que imaginarse que esto es un edificio de 866 por 1150, en donde hay 5 unidades y que cada unidad tiene como una estrategia de crecimiento completando espacialidad o volumetría generada por estas especies de estructuras metálicas sin por ahora construirse, ¿no? Y con una idea de cómo deberían apropiarse estas posibilidades. Bueno, acá, para contarlo rápidamente, hay una idea de estos espacios intermedios, hay una idea de estas espacialidades o de estas
cuestiones exteriores que pueden llegar a completarse. Bueno, acá este es un edificio una cosa que quería comentarles, que bueno, se me pasó un poco. En general, nosotros trabajamos muy asociados con otros profesionales, y esto seguramente, quizás este edificio lo contó Matías Tosini, que estuvo charlando con ustedes. Es un edificio que hicimos asociados con él, así como en otros edificios nos hemos asociado con otros arquitectos, y en general solemos trabajar de esa manera. Nunca trabajamos de manera individual como estudio, sino que muchas veces trabajamos complementariamente a otros arquitectos asociados de una manera más como, bueno, somos amigos que nos vamos a poner a desarrollar esto. Y entonces ahí aparecen como búsquedas materiales o búsquedas personales que son muy propias de esta cuestión de en este momento estamos por acá. Entonces aparece en un momento una obsesión por el lado de los bloques, en otro momento aparece una obsesión por el lado de las horadaciones en los volúmenes de hormigón, que bueno, hay también en viviendas particulares. Bueno, yo acá elegimos contar todas viviendas colectivas, pero aparecen como que van cruzando todo lo que se nos va, lo que va surgiendo en ese momento. Y en este momento y en esta circunstancia aparecía este lote en un pasaje en el barrio de Saavedra también, en el que había o aparecía una serie de chalets hechos en ladrillo visto, y que nos parecía que reinterpretar esa lógica material en la vivienda colectiva podría darnos algo interesante. Y empezamos a indagar cuál era la mayor posibilidad constructiva, y empezamos a trabajar otra vez con las horadaciones, y empezamos a trabajar con la búsqueda de particularizar cada una de las unidades en función. Nosotros, si bien no trabajamos con un usuario particular, empezamos a determinar ciertas búsquedas particulares en cada una de las unidades de acuerdo a su ubicación en planta, su ubicación en corte. Entonces vamos dotando o vamos generando en cada unidad y en cada espacio intermedio como una búsqueda particular, como para personalizar o entender cuál es ese usuario disponible para esa unidad. En vez de, vamos a decir, esperar a que venga el usuario y determinar o empezar a trabajar con el usuario, empezamos a trabajar con esa búsqueda de usuario de antemano. Empezar, no sé, una especie de usuario de gente joven que trabaja en su casa, que claramente es su primera vivienda, que accede a esa vivienda a partir de llegar con mucho esfuerzo, y que claramente lo que quiere es tener su expansión, su parrilla, su patio. Entonces empezamos a trabajar con esos imaginarios de usuarios que cada vez se van como determinando de alguna manera, de una forma más exhaustiva y bueno, claramente perfeccionándolos y buscando soluciones más alternativas a algunas condiciones contextuales que hablábamos más tempranamente con Luis y con Héctor, que hacen de nuestra economía y de nuestra... que nos cruzan continuamente con nuestro trabajo, ¿no? O sea, nosotros claramente tenemos que ir entendiendo nuestro contexto y que ese contexto cada vez es más dinámico. Entonces, nada, tenemos que estar como acompañando y estar un paso adelante de los cambios. A veces cuento como anécdota que nosotros veníamos haciendo una serie de departamentos de una escala chica y que íbamos a este primer usuario, qué sé yo, y bueno, las inmobiliarias y el mercado estaba demandando 3 ambientes, ¿no? Entonces, porque había un abarrotamiento de estas unidades chicas, y cuando nosotros nos decidíamos a hacer 3 ambientes, ya el mercado había vuelto a cambiar a otra. Entonces, decidimos estar
un poco afuera de esa lógica de mercado, porque claramente el mercado va mucho más rápido que lo que nosotros podemos hasta construir una unidad de edificio y empezar a pensar más en esta lógica de cómo debería ser el edificio y no de cómo uno debería responder al mercado, sin estar ajeno a esa lógica, ¿no? Porque si no, no podés seguir construyendo. Pero bueno, este es un edificio en agronomía también, que toma toda la envolvente constructiva, pero que como tiene un largo, tenía aproximadamente 37 metros, y la idea era tomar la envolvente máxima de vuelta y trabajar ahora con la capacidad constructiva mínima y la envolvente máxima. Y entre esas dos envolventes generar estas relaciones de espacios apropiables, estos balcones gigantes de hasta 3 metros de ancho en algunos casos, y que tenía que ver con las unidades superiores y que estos moverse los balcones pudieran filtrar de luz a las unidades inferiores. Entonces empieza a trabajarse a partir de esta caja envolvente ya ahora de ladrillo un poco más un ladrillo de máquina hecho claro. Un poco más La idea era trabajar esta serie de horadaciones de distinto tamaño, algunas horadaciones que claramente lo que hacían era dejar por detrás los servicios, el tema del aire acondicionado, el tema de las calderas, el tema de las parrillas. Todos los departamentos de unidades grandes tienen parrillas con sus conductos y toda esa historia, pero además proponer horadaciones intermedias donde aparecían colgadas una serie de macetones, como horadaciones más grandes en donde empezaban a retraerse y a volver a traerse al frente los balcones, ¿no? Entonces aparecen balcones hacia el frente, balcones más retraídos, y bueno, en la parte superior todo el tema de cuestiones más vinculadas a, claro, al consorcio, ¿no? Claro. Entonces, acá aparece una alternativa como repensando esta cuestión que era de este edificio en un lugar por ahí de un nivel socioeconómico un poquito más alto, con este otro que por ahí no transigir en algunas cuestiones espaciales, pero como repensarlo para no perder esa calidad espacial que nosotros deseamos como proyecto arquitectónico. Bueno, Cata les va a contar este proyecto de Provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, en principio este proyecto todavía está en construcción. Está en el municipio de San Martín, que forma parte del Gran Buenos Aires, o sea que está por fuera de la capital federal, que es donde por lo general nos desarrollamos como estudio. Y acá, bueno, como decíamos antes, los requisitos económicos también eran un poco más bajos, entonces la decisión fue aprovechar el ladrillo común, al ser un material económico, disponible también en la región, y después también, bueno, la mano de obra de la Argentina, y me imagino que también en Uruguay, está súper calificada como para hacer trabajos con ladrillo, ¿no? Y bueno, la idea fue llevarlo a su máxima experimentación de cómo cribar el ladrillo y generar también espacios de tamices, tanto en las expansiones como en los comunes, en los pasillos comunes. Es un lote bastante largo en la manzana, pero como ven, los vecinos son casas bajas, o sea, es un barrio muy poco denso, ¿no? Pasá, Diego, la siguiente Sí, para perdón. ver un poco esa espacialidad. Acá estamos parados, digamos, en una de las circulaciones. Ahí se van a poner unas macetas que van a dejar filtrar también las plantas y van a caer a través de los pisos. Y bueno, también estos ladrillos, como verán, se hizo un doble muro, que también no solo fue parte de una búsqueda de cómo
desfasar esos ladrillos y generar como 2 layers de esos ladrillos, sino también, en el caso de las unidades, tiene una aislación un poco mayor, porque justamente es doble, ¿no? Entonces, bueno, ahí están esos distintos tipos de cribados. Esta imagen de la derecha es una expansión en el contrafrente, que bueno, también tiene como unos vacíos que permiten el ingreso de luz a la cochera que está en el subsuelo, y después en la imagen de la izquierda es donde están esas circulaciones que están como cubiertas y semicubiertas, digamos, porque justamente el aire y la luz pueden pasar por ahí, pero a su vez, si estás caminando por ahí abajo, no te mojás si en el caso de que llueva. Uy, perdón. Bueno, más que nada es eso, esta obra, ojalá se termine pronto. Recién hace poco se pudo volver a habilitar para construir. Bueno, volvemos a Capital Federal. Esta es otra obra que está en construcción. Es un lote también en esquina, muy, muy chiquito, y tiene, bueno, la particularidad de que está al lado de las vías del ferrocarril, y del otro lado de una avenida que en su momento estuvo sometida a ensanche, entonces el lote se redujo más todavía. Por lo cual, no solo fue una búsqueda de cómo organizar todo en planta para que entre de la manera más eficiente posible, sino también obsesionados con el ladrillo y cómo cribar el ladrillo y cómo probar distintas posibilidades del ladrillo y llevarlo a lo máximo. Esta vez el desafío fue cómo hacer el ladrillo en los balcones, pero en los techos de los balcones. Entonces, para que eso se pueda sostener, y ahí se ve bien en la foto, esto todavía está en construcción, para que se pueda sostener, existen unas varillas de hierro a través de determinada medida de ese techo, y se colocó poliuretano expandido para poder sostener y tomar la junta y después montar todo el ladrillo arriba. Se trabajó con, este ladrillo es un Corblock, que es un ladrillo proveniente de Córdoba, y como verán es una estructura súper monomaterial, como ya han visto, nos interesa también esa cuestión de la propiedad del material y llevarlo también a lo máximo. Y en los últimos pisos, que es el quinto y el sexto, como están retirados por una cuestión de código de edificación y código urbanístico, están retirados, entonces también se le va a generar esa envolvente de ladrillo, pero son dúplex, entonces también se buscó la manera de que se pueda penetrar mucho más rápido la luz, ¿no? A través de unos vacíos en las unidades que están en el quinto piso, ¿no? Sí, creo que no sé si hay otras fotos. No, de acá no. De acá no. Bueno, pasamos al último que vamos a contar, que es un proyecto muy diferente a los que veníamos hablando, porque se trabajó con un edificio que está catalogado como APH, que está dentro del área de protección histórica. En este caso, el edificio, la envolvente exterior no se podía modificar, pero lo que estaba en su interior sí se podía modificar. Entonces, nuestra idea obviamente no era demoler el edificio, porque además no se podía, pero se presentaron un montón de informes técnicos de cómo nosotros queríamos dejar ese edificio, que estaba bastante corroído, digamos, por el tiempo, abandonado, etcétera. Y bueno, a partir de esa envolvente antigua, la aprovechamos en su interior para los espacios comunes del edificio, tanto es que el hall de entrada y después las piletas, que van a ver, creo, una foto siguiente, están dentro de ese sector, y se generó una especie de patio o fuelle que conecta con el edificio propiamente dicho, nuevo, donde están las viviendas, que son viviendas en monoambiente, y los últimos dos pisos en realidad son dúplex. Ese paso, digamos, a través de ese patio, no solo generó
que se pueda dar una doble circulación, doble ventilación, digamos, ¿no? de aire, sino también como generar esa diferencia entre lo antiguo, lo nuevo, y cómo eso puede convivir también en un mismo proyecto de arquitectura. Y bueno, también estas unidades, y en relación también con lo patrimonial, plantean también una nueva idea de propiedad horizontal, ¿no? Que es como el edificio típico de la ciudad de Buenos Aires, el que se llama, bueno, famoso PH, y bueno, cómo generar un PH en altura, y cómo generar un PH también con la riqueza del patrimonio que tiene nuestra ciudad, que en muchos casos, lamentablemente, se demuelen casas de muchísimo valor patrimonial y se construyen, bueno, edificios que, para el que conoce Buenos Aires, a veces da mucha pena, ¿no? Haber visto casas o casonas antiguas y que pasan a ser muchas veces pajareras, que inclusive no están habitadas, ¿no? Pero bueno, en este caso, bueno, el desafío fue ese, y creo que, o sea, en particular a mí me interesa bastante esta cuestión de poder aprovechar el patrimonio y también enriquecerlo con arquitectura, y bueno, siempre ligándolo al compromiso de que no solamente estamos haciendo arquitectura en un lote, sino que estamos construyendo una ciudad, y que el legado va a quedar en el tiempo, ¿no? Entonces, me parece que es doblemente la responsabilidad. Bueno, y un poco resumiendo nuestro trabajo profesional, se nos presentó una posibilidad este año, principio de año, con, bueno, colegas, ¿no? del Instituto de Vivienda de la ciudad, que hicieron un convenio con la UTSI, que es la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, que es un organismo que tiene central en Madrid, y nos proponen a nosotros y a otros estudios de arquitectura hacer un taller que tenía que ver con encontrar algunas propuestas a problemas estructurales edilicios de barrios en situación de emergencia. En el caso del taller se hizo en la Villa 20, que bueno, el IBC justamente está haciendo el proceso de reurbanización. Cuestión que en nuestro caso, como ya se habrán dado cuenta, que nos interesan los bloques, que nos interesa esa búsqueda de materiales nuevos y cómo reaprovecharlos, etcétera, fuimos al territorio y empezamos a hacer un registro también fotográfico de esas irregularidades o situaciones que inclusive comprometen el bienestar y la habitabilidad de esos espacios, ¿no? Son personas que, bueno, en general tienen las necesidades básicas insatisfechas, entonces parte del programa del taller era hacer eso. Entonces, lo que hicimos nosotros fue ver si podíamos hacer un bloque con cascotes de demolición, utilizando cascotes de demolición y plástico reciclado, que en este caso, lo que ven ahí en la foto a la izquierda es poliestireno triturado. La búsqueda fue, bueno, ver a partir de una serie de experimentos en estos mismos bloques que vieron antes, que usamos para las obras que ya están construidas, hacer distintas mezclas para ver cuál resultaba más eficiente y cuál, digamos, todo esto fue in situ, en una obra inclusive. Entonces, ¿cuál de estas tres mezclas era la más eficiente como para generar un bloque con estos materiales que les nombré, que son materiales que podrían ser recolectados del mismo barrio? Entonces se genera como una sinergia entre la producción del ladrillo, el trabajo cooperativo, porque acá me olvidé de mencionar que no solamente estaba el UTSI y el IBC, sino también empezamos a trabajar con cooperativas del barrio, no solo para estudiar los problemas del barrio, sino también con cómo ellos desde la práctica nos podían ayudar, y también trabajar sobre este tema. Y bueno, ahí como verán, están las fotos de las tres mezclas, acá están mezclando y poniéndolo en el molde, y acá están los tres resultados que tuvimos, que todo esto está documentado, y de hecho estos próximos días va a salir
una publicación que hicimos para la revista Hábitat Inclusivo, que es la revista que dirige Javier Fernández Castro, y bueno, ahí si se interesan por el tema, van a poder leer todo el recorrido y las dosificaciones y todo lo que hicimos para generar estos 3 prototipos. Y bueno, esto se nos disparó a que no solamente fue la iniciativa para este taller específico, sino también nos pareció como un motor o un engranaje para unir la academia con el territorio, y a través de una propuesta que también desde la universidad nos hicieron de poder aprobarlo, si se quiere, ojalá que se pueda, aprobarlo para poder investigarlo en el sector de investigación en la facultad, en la FADU, ¿no? Y al mismo tiempo vamos a empezar con pruebas en el INTI, que es el Instituto Tecnológico, digamos, acá nacional, para empezar a estudiar las pruebas en laboratorio y ensayarlas para realmente en el futuro poder producir este bloque con estos materiales, principalmente, ¿no?, el poliestireno. Pero bueno, es algo que está en camino, que empezó este año y que todavía tiene un montón de camino por recorrer, y nos parecía que como para cerrar toda esta charla, este conversatorio, era como lo que compendia los 3 espacios, ¿no?, que primero nombramos: la docencia, la investigación, el campo profesional, y bueno, cómo nosotros también podemos aportarle a la sociedad construyendo tecnología, innovando y también, bueno, tejiendo la relación que creo que es fundamental con el territorio y no quedarnos en los libros y en la academia, sino también salir y poder justamente intercambiar estos 2 espacios que creo que son lo que construyen comunidad, ¿no? Así que bueno, Diego, no sé si querés aportar algo con respecto a este tema. Muchas gracias. Pero muchas gracias por habernos invitado. Y bueno, y ahí están como los grupos en los cuales estuvimos hablando y en los cuales participamos. Muchas gracias a No ustedes. sé si quieren hacer alguna pregunta. No sé si dejé de compartir, Sí, ¿no? puede ser que un bloque con polietileno condense el vapor interior. Nosotros estamos trabajando en el tema del puente térmico y justamente lo que estamos haciendo es generando la posibilidad de romper ese puente térmico con la vinculación. Por eso, en general, lo que estamos haciendo siempre son dobles paredes. Ah, me surgió esa duda. Gracias. Sí, eso depende mucho Estuvo del muy espesor. bueno. Perdón. Eso depende mucho de... por eso es el tema del gradiente térmico. Eso depende mucho del espesor del muro que vos generás, si haces un doble muro, si dejas una cámara de aire, y en el caso de los bloques, en general, por eso están puestos directamente al exterior, o en el caso que vayan hacia el interior, lo que hay que generar es el gradiente térmico necesario para que no te condensen hacia el interior. Eso es lo que nosotros estamos desarrollando ahora. Los que van a ir por dentro, estamos generando con un trabajo de la forma del bloque, romper ese puente térmico, ¿no? Ahí va. Genial. Bueno. Muchas gracias, estuvo genial. Gracias. Nacho Rizzi está tímido y levanta la mano en lugar de hablar. Está por ahí. ¿Dónde? Ay, Nacho está ahí. Yo no voy a interrumpir, Lucho. Ya no me conoces, yo no interrumpo. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Diego, Catarina, por la presentación. Un poco tarde, pero la última parte la pude ver toda. Y yo quería hacerles una consulta más que son 2 consultas que están relacionadas. No sé si se escucha bien, sí, porque estoy en el celular y... Sí. Que ustedes tienen como ya al final, en esta última parte que hablaban de estos búsquedas constructivas nuevas, estos bloques nuevos con poliestireno, ¿no? Por ejemplo, si esta cuestión de una inquietud material que tienen ustedes cuando hacen estos edificios que usan el ladrillo hasta el pavimento, en la escalera, en todos lados,
si es una inquietud que a ustedes les surge desde la formación, o sea, ya en la UBA les generan esta inquietud de trabajar y estudiar con los materiales a este nivel, o es algo más que surge como algo de ustedes del estudio, y si es así, si esto es como que dentro del estudio, no sé si ya lo mencionaron al principio, no estoy seguro, si tienen una parte del estudio específica para el estudio de materiales, o es algo más general. Es siempre los mismos que proyectan están trabajando en el estudio de materiales o nuevas formas de construcción. No sé si me explico. Sí, no, perfecto. Yo le voy a contestar una parte, después la otra la puede contestar Cata. En principio, por lo menos lo que ha sucedido en la universidad, y por lo que estuvimos un poco hablando con Héctor, también le sucede a ustedes. En general, lo que intenta la universidad es formar un profesional, pero un profesional entendido desde una lógica que no es muy cercana a lo que nosotros entendemos como un profesional, y que debería estar comprometido y ser responsable de lo que produce. En la facultad, lo que son las materias de construcciones y de instalaciones o de estructuras están muy disociadas de lo que es la parte de proyecto de arquitectura, en una sola vinculación, que es la parte de materialización de proyecto, que se cruza solamente en el tercer año. Hay una relación entre el proyecto y la materialización del proyecto. Nosotros, desde lo que es el curso de arquitectura, hacemos mucho hincapié, entendiendo esa falencia de lo que es la Universidad de Buenos Aires. Hacemos hincapié en la materialización, en la tectónica, en las búsquedas materiales, como fundamentales para el desarrollo del proyecto. Pero entendemos que no es algo que surja naturalmente de la Facultad de Arquitectura. Ahora hay una serie de cátedras nuevas que están produciendo desde ahí. La experiencia de Javier en La Matanza, en el armado de la carrera de La Matanza, era mucho más interesante en ese aspecto, porque entendía la tecnología como algo interrelacionado con el proyecto y en puja constante con la decisión proyectual. Entonces, a nosotros nos parece pertinente entenderlo desde ahí al proyecto, de entender lo que está continuamente en relación una decisión proyectual o una búsqueda material con una decisión proyectual. Y que a veces algo que estamos pensando por ahí no se hace en esta obra, sino que se hace en la otra, o por ahí algo que por ahí estamos experimentando, bueno, lo tenemos que terminar ajustando, y a veces no necesariamente todo está definido en la primera parte del proyecto, sino que la misma obra te va devolviendo un montón de cosas. Nosotros nos hemos recibido sin haber ido una sola vez a una obra. O sea, esa es la inconsistencia que tiene nuestra facultad, por decirlo de alguna manera. O sea, hay algunas selectivas, hay algunas materias específicas, pero vos podés recibirte sin ir a una obra. Yo lo que planteo claramente es que la obra también te va devolviendo todo el tiempo interrogantes y propuestas y cuestiones que vos vas a ir desmenuzando, y que hay algunas cuestiones que son personales o que son del grupo, y que por ahí no surgen en esta obra, sino que en otra obra empieza a aparecer, ¿no? O sea, continuamente uno está indagando. No quiere decir que eso vaya a aparecer en esta primera obra, sino que por ahí aparece en otra, ¿no? Sí, No sé si después, eso bueno, contestó un poco la pregunta. después hay una cosa que preguntaba, que tenía que ver con si hay algún área en el estudio que se encarga de eso. Por ahora no, creo que sería súper interesante, le daría mucho potencial también a las ideas y a la materialización. Por ahora no, y termina siendo como, bueno, en los equipos de trabajo que trabajan en la obra van definiéndolo. Y después, si en la facultad no nos inculcan los materiales, y depende, porque a mí, bueno, Diego fue mi docente, así que me inculcó la cuestión de los materiales desde primer año. De hecho, acá hay algunos amigos que están en la charla que pueden dar fe de eso.
Pero sí es cierto que no vamos a una obra hasta... Hay gente que quizás o por interés, o sea, por falta de interés o por la misma profesión, termina recibiéndose y nunca haber ido a una obra. No digo que sea condición para ser arquitecto, pero creo que enriquece mucho, ¿no?, el trabajo que se ve en la facultad y, bueno, el corte constructivo y todo eso que vemos en construcciones, que verlo en un dibujo es una cosa y verlo en escala 1 en 1 es otra. Y bueno, creo que es interesante poder por lo menos en algún momento de la profesión ir a la obra y encontrarse con ese problema, ¿no? Porque es el gran problema. Y sobre todo la pertinencia, ¿no?, de la resolución constructiva con el proyecto, con las ideas que uno trae ahí o que viene manejando, ¿no? Quiero aprovechar, sé que somos pocos, pero digo, para compartir bueno. algunas cosas con lo que, pero bueno, ¿no?, con lo que ustedes están planteando. A mí me parece que la arquitectura del siglo XXI tiene que pasar por visualizar los problemas de la investigación desde otro lugar y que tiene mucho que ver con la innovación en las prácticas y las innovaciones en el uso de la materia. Yo tengo cierto pavor con una cosa que la confieso, y es que nosotros tenemos un Dieste, y hablamos siempre de Dieste, y se nos cae la baba cuando vemos la obra de Dieste, pero vuelvo a plantear un tema fundamental, que es el tema contextual. La iglesia de Atlántida pudo construirse como iglesia de Atlántida porque el propio Dieste dijo: yo les voy a construir una iglesia al precio de un galpón. ¿tá? Resulta que si yo hoy, en estas condiciones de tecnología, 70 años después, produzco la iglesia de Atlántida, no la voy a construir al costo, esa misma iglesia construida en aquel momento, no la voy a construir al costo de un galpón, sino la voy a construir al costo de un hotel de 5 estrellas lujoso en Punta del Este. Y eso tiene que ver con que hay condiciones socioeconómicas que van cambiando. Entonces digo, yo no puedo redescubrir el objeto del ladrillo y la condición de la cerámica armada y no sé cuánto. Yo no digo que eso muera. Yo lo que digo es que si Dieste viviera hoy, estaría construyendo con una técnica material superándose a sí mismo aquello que había innovado y innovando otra cosa. Entonces me parece que las facultades latinoamericanas se están quedando en mirar mucho lo que pasó hacia atrás. A mí, yo me enojé bastante una vez, y parece que fui el único de la facultad que se enojó con Solano Benítez cuando viene con toda esa soberbia y esa cosa tan linda que tiene, porque es muy, muy chistoso, muy gracioso. Nos habla y nos trata de vender el tema de que ellos en Paraguay están trabajando con el tema del ladrillo y no sé cuánto. Nosotros, si trabajáramos de esa manera con el ladrillo nuevamente acá en Uruguay, estaríamos generando una conmoción social muy grande. El costo de la construcción estaría altísimo, los costos sociales que estamos pagando, las leyes sociales, los seguros de la propia gente que está trabajando, nos están exigiendo incursionar en un sistema material de otra característica. Ya no podemos trabajar... ya no podemos hacer un aparejo de ladrillo, porque el aparejo de ladrillo, cuando yo lo llevo al cómputo, me lleva una enorme cantidad de horas hombre, y las horas hombre, por lo menos en Uruguay, pagan exactamente el 90% de lo que se paga en el bolsillo, se le paga en su seguridad social porque le corresponde, porque es un derecho social adquirido por la sociedad. Entonces me parece que los arquitectos también tenemos que estar visualizando esas condiciones. A mí me parece que está buenísimo que exploremos, pero también me parece que está buenísimo que si mañana aparecen máquinas 3D capaces de generar productos en los cuales lo que hay es una operación a través de un ordenador y genero un nuevo producto de materia técnica, también incorporarla. Todo aquello que sea una técnica que mejora las condiciones y mejora el ambiente y que no va contra, que tiene su huella ecológica verificada, estoy de acuerdo con eso. Entonces me parece que las facultades deberíamos tener laboratorios de innovación y laboratorios observatorios que estén observando estas realidades para poder investigar desde ahí y no investigar sobre el pasado. Es un tema
que me preocupa porque, por ejemplo, me preocupa una cosa que les voy a decir que es bien tonta, pero digo, cambiamos el sistema, el plan de estudios, cambiamos una cantidad de cosas, y un día, por esas casualidades, por esas tonterías que uno, curioso, mira un examen o una prueba de hormigón y resulta que al individuo le estaban poniendo el mismo escrito que me pusieron a mí hace 40 años cuando estaba en facultad, la misma prueba. Entonces, hoy, digo, 40 años después, Sí, sí. pero ¿y qué pasó? Digo, ¿por qué pasa esto? Y bueno, son cosas que en realidad me parece que tenemos que revisar desde otros lugares, ¿no? Sí, A mí me parece que está en ese buenísimo lo que ustedes sentido, hacen en ese sentido, ¿no? Que tratar claro. de explorar, si ustedes pueden trabajar sobre esa mano de obra, pueden trabajarlo. Yo creo que nosotros ya perdimos el tren de trabajar con esa mano de obra y tenemos que dar otro paso por las condiciones sociales de los países. Bueno, una A eso. cosa, sí, sí, está clarísimo. Eso también nos hace entender desde qué lógica nosotros podemos producir, porque también estamos Claro. en un problema con eso. O sea, se ha perdido muchísimo también vamos a decir, la profesión, ¿no? De la gente formada en obra. Entonces también uno tiene que luchar contra eso. Y por el otro lado, uno va desde, estamos haciendo una fábrica con steel frame o un laboratorio en steel frame, estamos así, o sea, no es que nos ponemos un prurito de trabajar con un material, con el otro, estamos indagando, no sé, estamos haciendo 3.000 metros con steel frame, o estamos haciendo estas cuestiones con ladrillo, o estamos haciendo estas cuestiones con plástico y con cascote, y la verdad es que cada desafío tiene como, vamos a decir, nos ponemos un marco nosotros que lo vamos corriendo continuamente y sobre todo entendiendo esta cuestión que vos decías del contexto, desde dónde lo hacemos, a quién va dirigido. En el caso de estos bloques B20 que contaba Cata, que nació con una idea de cierta cuestión artesanal, estamos trabajando con las cooperativas para la compra de bloqueras, lo único que vamos a hacer es trabajar con modificar los moldes de la bloquera para que salgan los bloques como queremos. O sea, no es que lo vamos a hacer, no vamos a construir 500.000 bloques artesanalmente, vamos a construirlos con bloqueras que producen, la que menos produce 2.800 bloques día y la que más produce 5.600 bloques día. Una con más mano de obra, la otra con menos mano de obra. Pero digo, claramente, esta cuestión de poder generarlo en masa te cambia la cabeza tremendamente. Claro. Es decir, bueno, ¿qué voy a producir? ¿Para vivienda social voy a producir de A1, de A20? No, tengo que producir en una escala que sea razonable para esto. Y un poco la idea era producir esta cantidad de bloques día. Lo que pasa es que para todo eso requerimos del ensayo, de la aprobación del ITI, de la aptitud técnica para vivienda, o sea, un montón de papelerío y cruzado con eso el tema de la vinculación con la UBA, que la idea es hacerlo a través de la UBA para que la UBA genere las herramientas y hacerlo a través de proyectos de extensión estratégica que, bueno, de alguna manera también va a vincular alumnos, a pasantes, a estas experiencias. Entonces, ahí es como que decía Cata, cerramos este ciclo de formación, investigación, profesión. Sí, sí. Y a nosotros nos parece como una de las pocas coherencias que tenemos dentro del estudio. No, comparto la actitud mental de que en realidad no podemos, o sea, no podemos tomar las cosas ni siquiera con prejuicios de lo que, porque a mí me parece, por ejemplo, me parece que puede haber cierto prejuicio, y esto lo digo en serio, ¿no? Sí. De que de repente, si una universidad pública tiene que invertir en una infraestructura de alta producción para producir, por ejemplo, para generar experimentación en 3D reales, ¿no? En impresoras 3D. Digo esto porque a mí hay un hecho que me resultó en la pandemia súper importante, que pocos estudiantes lo saben. ¿Tá? El Fab Lab.
No, dale. Sí, claro, que todas las impresoras de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de Montevideo, ¿tá? Sí. De Uruguay, están fabricando, porque se dieron cuenta que había que colaborar de esa manera, pararon la fabricación de Las todos los impresoras 3D. elementos, las impresoras 3D, y están fabricando los hisopos para hacer las experimentaciones de COVID, y gracias a que estamos con esa cosa, están haciendo 3.500, hasta 3.500 exudados Testeos. diarios. Claro. ¿Ya? Entonces vos decís, Es ponerlo al servicio de a la mí me comunidad. resulta que eso es útil, ¿entendés? ¿Qué aprendí? Aprendí que el AutoCAD me sirve para producir una pieza que se produce en tal lado. La produjo, le doy tecnología, le doy no sé cuánto, y después la vuelco a la sociedad. Mañana puedo producir un ladrillo, mañana puedo producir una abertura nueva, mañana puedo producir una cantidad de cosas nuevas. ¿Y qué tengo? Que poner muchísimo dinero en investigación para eso. ¿Ah? Claro. Y nosotros creo que lo que tenemos que salir a buscar es precisamente ese espacio, ¿no? Que nos den las posibilidades. Eso que vos decís, Héctor, a mí me trae a cuento esto, que mirá cómo se dan las cosas. Nosotros, a partir de una tercera persona, nos vincula el que es el presidente de la Cámara Petroquímica, y que cuando le contamos nuestra experiencia con estos paneles de hábitat emergente, nos dice, bueno, pero yo los puedo contactar con la gente de Plaquimet, que es gente que hace resina, que se dedica a hacer resina, y estos tipos ya estaban experimentando, sin ser arquitectos, en una serie de núcleos sanitarios, porque bueno, no se animaban a lo exterior, núcleos sanitarios ya hechos con resina. Cuando nosotros les fuimos con la idea de las resinas recicladas, empezaron a investigar ellos y vieron la posibilidad de hacerlo. Entonces hablaban de el postindustrial, de utilizar ese postindustrial que contaba Cata para generar eso, y se dieron cuenta que era muy interesante para poder establecer una línea nueva de producción a partir de eso. O sea, es increíble cómo una cosa que vos pensás y te dispara un concurso, ¿no? Porque claramente es eso, Sí, es decir, claro. tiene un concurso, y bueno, y después, bueno, cierta iniciativa estatal y cierta iniciativa privada, y después, bueno, relación con la iniciativa privada. Y bueno, eso no sabemos dónde, pero hay ahí una línea que, bueno, claramente hay un desarrollo posible. ¿Qué sé yo? A nosotros nos interesan ese tipo de cuestiones. Sí, insisto en que el tema de observatorio y laboratorio son cosas que tienen que empezar a aparecer en la arquitectura rápidamente, ¿no? Sí, totalmente. Nos estamos dejando ir por ese tema de la investigación clásica o de los modelos españoles, de la maestría, el doctorado, no sé cuánto, y el titulito y la erudición sobre una disciplina, y no sobre ensuciarnos las manos en la generación de conocimiento allí, ¿no? Y esto de los observatorios, ahí yo hago un poco hincapié en esto que decíamos de interfaces proyectuales, de poner un posicionamiento como facultad, en todo caso, frente a este uso de tierras escrupuloso, sí, claro, ¿no? En donde, claro, bueno, vamos a desarrollar 11 torres y no pensar cómo las están haciendo. O sea, están claramente escindiendo de una continuidad de territorio, generando generando un gueto, generando una disociación de la unidad del territorio que podía dar una cosa completamente distinta. Nosotros estamos pensando en un parque público, estamos pensando en mantener la densidad, no decimos háganlo de otra manera. Se puede hacer cuestiones que estén ligadas a esta cuestión inmobiliaria, qué sé yo, pero respetando ciertas lógicas de ciudad o modelos de ciudad que sean más acorde a unas ciudades con derecho, social, aparte con multiplicidad de programas, no un monoprograma. Eran torres de vivienda, cuando vos decís, che, mirá, pero acá hace falta un montón de cuestiones que revincularían, que darían identidad al barrio. O sea, viste como, no, se propone esto y ya está. Bueno, nada, alguien tiene que decir, no, esto no es así. Cuando nosotros hicimos el primer posicionamiento frente a esto, apareció gente de la isla, que es gente del barrio, diciendo, che, ustedes están hablando de esto y esto a nosotros nos interesa. Entonces empezamos a revincularnos. Entonces, cuando vos decís, che, tomás un posicionamiento, encontrás gente que adhiere a ese posicionamiento y podés enfrentar estas cuestiones que parecen muy poderosas.
en un principio. Y podés generar una lectura distinta. Pero si no, no sé, vamos a un modelo de ciudad que bueno, que va a terminar destruyendo eso que nosotros queremos como ciudad. ¿Qué sé yo? No sé si alguien tiene alguna otra pregunta o... No sé si pregunta, pero nunca tengo una Bueno, pregunta, tengo un enredo comentario. que lo tiro y hace lo que pueda. Este, pero no, mientras estabas diciendo todo eso, me quedaba pensando que bien difícil tener una postura, tener un discurso que involucra cuestiones que al pasar en la charla fueron diciendo como justicia espacial, como responsabilidad, ¿no? En lo que se hace, teniendo en cuenta que se conforma ciudad, y mantenerlo en la práctica profesional, ¿no? Frente a todas las cuestiones externas que lo agreguen constantemente, ¿no? Eh, y nada, me enrosqué con eso y me quedé pensando porque justo estaba mirando ahí que el nombre, ¿no? Del estudio, que es arquetipo, que no es arquetipo, es arquetipo, Sí. ¿no? Mm. Que supongo que viene un poco de ahí, ¿no? De la arquitectura, cuestionar los tipos, indagarlos de repente con una búsqueda de este tipo. Pero les pregunto del nombre, miren lo que terminé. Sí, Sí. bueno, un poco primero voy a contestar la cuestión quizá más de esta búsqueda de cierta coherencia, en esta cuestión de coherencia y seguir trabajando. En general nosotros trabajamos con mucha gente allegada, conocida. En general la gente que confía en nosotros son todos parientes que siguen en relación con nosotros, o son parientes amigos, o otros arquitectos que nos juntamos para decir, che, bueno, vayamos a hacer esto. Entonces ahí no hay un interés, vamos a decir, por el negocio como negocio, sino que además hay una búsqueda particular. Después, bueno, claramente que uno tiene que llegar a un desarrollo que o que te posibilite seguir construyendo, seguir generando ciudad. Eso por un lado, alguna cuestión de cierta coherencia. Cuando aparece algún encargo, que no son muchos, privados, que vienen y te dicen, che, mirá, tengo esta posibilidad de construir un edificio en este lote, qué sé yo, uno intenta poder explicar desde qué lógica lo hace. Por eso no tenemos 200 obras, sino que tenemos algunas. Entonces, algunos entran en esa lógica y otros claramente no. Y bueno, pero nosotros intentamos todo el tiempo de hacer docencia desde también la profesión, ¿no? Entender que uno no puede desarticular la ciudad o no puede generar algo que sea... A ver, los edificios que nosotros hacemos van a persistir en la ciudad mucho tiempo. Entonces tenemos como ese compromiso frente a lo que hacemos. Y después, respecto del nombre, esta cuestión de como desarticular la palabra arquetipo, por decirlo de alguna manera, esta nueva El nombre, no modelización. como el nombre en sí mismo, pues sería una tontería, ¿no? Sí, Como sí. actitud. Es que, claro, es que romper la palabra arquetipo, por decirlo de alguna manera, y llamarlo arquetipo, Sí. en realidad tenía que ver con esta concepción de nuevo tipo, de encontrar como nuevos tipos estableciendo nuevas reglas, nuevas formas de entender las cosas. Como romper la palabra dispositivo, por decirlo de alguna manera. Entendiendo que no se puede, que vas a generar nuevos dispositivos, ¿sí? Pero esos dispositivos son rupturistas frente a lo que existe. O sea, ese es como el posicionamiento que tenemos frente a las cosas. Entonces, mantenerte dentro del sistema y tratando de esquivar la normativa o la lógica del sistema y encontrándole una vuelta por otro lado. Básicamente es como lo que intentamos hacer todo el tiempo. Es a eso que uno tiene como solución rápida, bueno, empezar a buscarle otra vuelta e intentar otra justificación, otra significación. Digo un poco por ahí.
el tema del nombre. Pareció a lo largo de toda la charla. Ok. No sé, gurises, gurisas, estimados, estimadas. Hablamos mucho y lo dejamos sin palabras, me parece. En realidad vendría la hora de la cervecita y la picada, ¿no? Lamento que no se pueda dar, pero Queda para la próxima. para la Lo próxima. tomo. O si vienen o si vamos. La verdad que nosotros estamos muy, muy agradecidos de la convocatoria y la verdad que inclusive nos gustaría que formen parte, si quieren ustedes, si les parece bien, en algún momento como de la presentación final del cuatrimestre, de lo que estamos haciendo como equipamiento en la Villa Algarrote, y que los chicos cuenten un poco también la experiencia y que ustedes nos den su parecer frente a ese planteo que nosotros hacemos como sistematización frente al abordaje de ese barrio popular. O sea que acaba una convocatoria nuestra hacia ustedes, y les parece buenísimo. bien. Y entonces quedamos un poco en contacto, que la verdad que nos sentimos súper halagados. Bueno. Bien, encantados. Igualmente, gracias por la invitación y bueno, gracias por el rato que nos dedicaron, ¿no? Y lo que está bueno es que está todo esto grabado, va a quedar colgado en ese canal que hemos armado del taller. Digo que me parece que está bueno, después como testimonio de las conversaciones de la pandemia. Después nos queremos matar por todo lo que dijimos, pero bueno, sucede. Bueno, encantado, enganchado aparte con esa invitación, avísennos, y estamos. Y estamos Dale, ahí. nosotros principios de diciembre vamos a tener, creo que el 3 o el 7 vamos a tener la entrega, con lo cual la idea sería por ahí, ni siquiera en la entrega, un poquito antes, para hacer alguna devolución, algún ajuste, algo que inclusive les sirva como devolución a los chicos, como para también hacer un cierre, y está bueno una mirada desde la otra orilla. Así que bueno, buenísimo, nos enganchamos. A la orden. Bueno, buenísimo, bárbaro. Bueno, Cata y Diego, muchísimas gracias. Le vemos la cerveza. Aplaudimos así, nada, igualito. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Chau, chau. Nos vemos. Hasta luego. Bueno, chau. Chao.